siempre es un privilegio para mí. Y esta semana he estado dándome las vueltas y las vueltas y las vueltas. Porque tenemos un mes en el que Dios nos ha hablado que debemos hablar acerca de la fe. Porque todo, absolutamente todo es por fe. Por fe nacemos, por fe vivimos, por fe caminamos, por fe recibimos todo lo que tenemos. Todo, absolutamente todo en esta vida es por fe. Y Dios nos ha dicho, hablen de la fe. Caminar por fe es el llamado de la vida cristiana y es el pilar que sostiene esta casa. Es el pilar que sostiene nuestra vida. Y yo sé, y yo siento en mi corazón que Dios ha abierto como un portal, no sé si usted me entiende, pero como un portal de bendición. Y estoy convencida de que Dios va a hacer en estos días, hasta el final del año, cosas extraordinarias con aquellos que le creen y que actúan conforme lo que Dios les ha pedido que hagan. Sé que Dios les ha pedido a algunos de ustedes varias cosas. Y les pido que escuchen su voz y obedezcan. Obedezcan de la misma manera que obedeció aquel hombre en el cual decidimos basar esta serie. Abraham, el padre de la fe. ¿Y por qué fue Abraham llamado el padre de la fe? Por muchas razones. En primer lugar, Abraham escuchó un llamado, escuchó una voz. Así comienza la historia de Abraham. La historia de Abraham comienza con Dios buscando a Abraham, no con Abraham buscando a Dios. Y es la misma historia de fe de nuestra vida. Dios buscándonos a cada uno de nosotros. Y Abraham escucha una voz. Escucho un llamado. La Biblia no dice, mire que nos imaginamos las cosas de tantas maneras, que la Biblia no dice que fue una voz audible. Simplemente dice que Dios habló a Abraham. Y Abraham escuchó esa voz y obedeció la voz y actuó conforme la voz le pidió que haga. Y lo voy a leer. Y yo pienso en Abraham con su fe. Por algo es llamado el padre de la fe. Y también pienso en Sara, la esposa, y perdón que lo diga así, loca de Abraham, porque una cosa es Abraham que escucha la palabra de Dios y otra cosa es Sara que cree en la palabra que que Dios le dio a su esposo. A veces me siento Sara, ¿sabe? Siguiendo a un loco que escucha una palabra de Dios. Pero los dos están en la lista de los héroes de la fe. Génesis capítulo 12 dice así. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. Y serás de bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Una invitación a caminar por fe. No le da la dirección, ¿sabe? Hoy día cuando alguien dice nos reunimos en algún lugar, uno dice mándame la ubicación. Y pone clic la ubicación y sabe a dónde va. Pero allí no había ninguna coordenadas, no había ninguna ubicación, no había ningún lugar. Simplemente deja tu casa, deja tu parentela y sal. Por algo Abraham es llamado el padre de la fe. Es llamado el padre de la fe por muchas razones, creo yo. En primer lugar, porque es el que comienza algo nuevo. Nadie en su ciudad, él vivía en Ur de los Caldeos, había creído en ese Dios, en el único Dios verdadero. Era una ciudad que tenía religión politeísta. ¿Qué significa eso? Que creían en muchos dioses. Él es el primero, por eso es llamado el Padre. Pero también es el Padre de las gran cantidad de creyentes que hay de las religiones monoteístas en el mundo. Es decir, es el Padre de muchísimas religiones, ha transformado a millones por haber escuchado ese llamado. También es el Padre porque inicia algo. Y quiero decirte que tú puedes ser llamado padre de la fe de tu familia, aunque no seas el papá o no seas el que estás generando. Porque puede ser el que lleves la semilla de la fe a tu casa. Puede ser el que lleves la semilla de la fe a tu familia y por lo tanto pudiera ser llamado el padre de la fe. Pero es un hombre ordinario. Y digo ordinario porque es un hombre que no hizo nada extraordinario en realidad. Es decir, Abraham no hace el milagro que hace Moisés de que se abra el mar rojo o de que caiga maná del cielo. Abraham no conquista la tierra prometida como la conquista Josué. Abraham no mata a Goliat como lo hace David. Abraham no camina sobre el agua como lo hace Pedro. No, simplemente Abraham creyó. Eso es todo. Creyó y obedeció a la voz que le dijo, ven y camina conmigo. Y creo que ese es el llamado, el mandato
para todos nosotros. Creo que ese es el llamado de Dios. Para cada uno de nosotros. Quizás tú piensas, es que Dios me está pidiendo algo extraordinario. No necesariamente te está pidiendo algo extraordinario. Te está pidiendo que oigas su voz y camines siguiendo su llamado. Eso es lo que te pide. Es el padre de la fe. Y cuando yo me puse a leer sobre Abraham, me encanta toda la historia de Abraham, alguien que ha impactado tantos millones de personas. Tan solo por caminar por fe. Y no sé cómo le pasa a usted, pero yo soy una mujer apasionada. Y entonces me puse a leer en la Biblia la historia de Abraham. Abraham, que no se llamaba Abraham, sino Abraham en principio, porque Dios le cambia. Y así como cuando uno se engancha en las series de Netflix, me enganché. Y entonces leí de Abraham, leí cuando ya se hizo Abraham, y entonces leí cuando tuvo a su hijo Isaac, usted recuerda, el que no podía nacer, porque al final lo único que tenía Abraham era una semilla, y una semilla que no valía mucho porque Sara era estéril. Y luego nació Isaac, y entonces muere Sara, la mamá de Isaac, y le buscan a Isaac una esposa para que Isaac se consuele de la pérdida de su madre, y esa esposa se llamaba Rebeca, y viene Rebeca, y Rebeca también era estéril. Y entonces yo estaba leyendo como si fuese una novela toda esta historia. Y entonces viene Rebeca y Rebeca queda embarazada de gemelos o de mellizos, porque creo no eran gemelos, eran mellizos. Y esos mellizos eran Jacob y Esaú. Y estaban en el vientre, desde el vientre de la madre. ¿Cómo sería ese embarazo? ¿Se imagina usted? A mí me encanta imaginarme la Biblia. Y yo me imagino a Rebeca en un embarazo con 2 hijos peleándose en el vientre, porque eso dice la Biblia. A ver, ¿quién está embarazada? Tú estás embarazada. Imagínate tener 2 que se peleen ahí adentro. Y yo me imagino allí ese sentimiento de Rebeca con 2 hijos que se pelean, y al fin nace Esaú, y agarrado del talón de Esaú nace Jacob. Usted conoce la historia, agarrado del talón, dice la Biblia. Y surge, y claro, Esaú se convierte en el favorito de su padre y Jacob se convierte en el favorito de la madre, favoritismos que no deberían haber, pero que existen. Y conociendo la historia, al fin llega el momento en que Jacob se disfraza, engaña a su padre Isaac y recibe la bendición que le correspondía al primogénito por una nariz nomás, porque sacó primero, primogénito. Y se queda con la bendición del primogénito, que no le correspondía a él, porque él era el segundo al final. Pero tiene miedo porque Esaú se enoja mucho y dice, ¿cómo es posible que me robaste la primogenitura? Y entonces Jacob se va, y se va a la casa de donde venía su mamá, Rebeca, y se encuentra con una mujer muy linda que le da de beber, y etcétera, etcétera. Encuentra con una mujer preciosa llamada Raquel y se enamora de Raquel. Y dice la Biblia que se enamora tanto de Raquel que se acerca donde Labán y le dice, yo me quiero casar con Raquel, y Labán le dice, pero 7 años tienes que trabajar para que yo te dé a Raquel. Así que Jacob estaba tan enamorado, miren lo que es el verdadero amor, que trabajó 7 años, y la Biblia dice que le pareció poquitos días, porque amaba a Raquel. Pero cuando se casa, en la noche de bodas, le meten gato por liebre. Y en vez de darle a la linda Raquel, le dan a la simpática Lea. La de los ojos delicados, que no sé si era por lindos o porque era un poquito tuerta, dicen algunos. No sé. Pero al final, Jacob va donde su suegro Labán y le dice, oye, me engañaste, yo quiero a Raquel. Y entonces le dice, muy bien, yo te doy a Raquel, pero vas a trabajar 7 años más. Así que ya no eran 7 años, sino eran 14 años. Pero ya no iba a esperar 7 años para que le dé Raquel, le dieron a Raquel por anticipado. Y se quedó trabajando los 7 años. Allí hay una herida para Raquel y para Lía. Ahí hay una herida. Enseguida vienen y te reemplazan y está ya la otra mujer. Y él trabaja 7 años más por esta mujer a la que ama. Son 14. Y luego tiene una conversación con su suegro y hablan de las ovejas y empiezan a trabajar para que sean ovejas y tener él su propio ganado. Usted conoce la historia, y entonces las pintadas van a ser tuyas y las que son mejores. Y así
7 años más por el asunto de las ovejas. Y Labán dice, espérate, Jacob, tú me estás engañando, así que debes regresar. Han pasado 21 años. Yo le acabo de describir 21 años. Y entonces Jacob decide regresar. ¿A dónde iba a regresar? Al hogar de donde salió. ¿A dónde? A donde está su hermano Esaú. Aquel de quien él salió huyendo. Y no sé si voy a tener tiempo de leer todo lo que quiero leer, pero le pido que tenga abierta su Biblia, su teléfono, lo que quiera que tenga para poder leer en Génesis capítulo 32. Porque vamos a estar hablando acerca de eso y entendiendo qué es lo que Dios me mostró esta mañana. Y aún hay cosas que Dios me ha mostrado mientras predicaba esta mañana y que quizás algún día podré hablar. Pero hoy quiero hablar acerca de esta historia, Génesis capítulo 32. Dice así la Biblia. Cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Al verlos, Jacob exclamó, este es el campamento de Dios, por eso llamaron a aquel lugar Mahanaim. Imagínense cómo es. Él empieza a volver a la casa de sus ancestros, de sus antepasados, a lo que era la tierra prometida, y se encuentra con que ángeles de Dios le acompañan. Y llama a ese campamento Mahanaim, que realmente significa 2 campamentos. Y él, sabiendo que ha sido tan bendecido, que aún Dios le acompaña, parecería que todo iba bien. Pero hay algo que tiene en su corazón. ¿Sabe qué tiene Jacob? Pánico, miedo, terror. ¿De qué? De encontrarse con el hermano. ¿Sabe qué tiene él? Una historia no resuelta en su pasado. ¿Cuántas cosas no resueltas tenemos en el pasado? Demasiadas. Y Jacob no sabe cómo, y mire lo que dice la Biblia, versículo 4. Jacob estaba asustado, verso 3. Génesis 32:3. Entonces Jacob envió mensajeros por delante a su hermano Esaú, quien vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom, y les dijo, den este mensaje a mi señor Esaú. Humildes saludos de tu siervo Jacob. Hasta este momento estuve viviendo con el tío Labán y ahora soy dueño de ganado. Mire cuántas cosas le dio Dios. Soy dueño de ganado, burros, rebaños de ovejas y de cabras, muchos siervos, tanto varones como mujeres. He enviado estos mensajeros por delante para informar a mi señor. Así le trata ahora a Esaú. A informar a mi señor de mi llegada con la esperanza de que me reciba con bondad. Después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob. Nos encontramos con su hermano Esaú y ya viene a su encuentro con un ejército de 400 hombres. ¡Ah! Espera. He mandado todo eso. Y él viene con un ejército de 400 hombres. Yo no tengo ejército. Yo tengo siervos, siervas, vacas, burros, todo lo que sea, pero no tengo ejército. Y dice la Biblia, mira que dice, Jacob quedó aterrado con la noticia. Y luego separó todo lo que tenía en 2 campamentos, que quedó aterrado. Y dice la Biblia, dice, quedó aterrado con la noticia. Entonces separó a los miembros de su casa en 2 grupos y también a los rebaños, a las manadas y a los camellos. Pues pensó, si Esaú encuentra a uno de los 2 grupos y lo ataca, quizás el otro grupo pueda escapar. Diga conmigo, Jacob pensó. Jacob pensó en la estrategia. Dijo, a ver, voy a dividir estos 2 en 2, así que si matan a los unos, por lo menos no pierdo todo. Estuvo pensando cómo voy a salir adelante, estuvo pensando en estrategia. Yo no sé si le pasa a usted, pero cuando yo tengo ansiedad por el mañana, tengo miedo de que no sé cómo resolver un futuro, no duermo, pienso y repienso y vuelvo a pensar. Y me doy vueltas y hago un plan y digo, y si hago así, y si hago asado, y si pongo así, y si pongo asado, y si hago así, y si hago esto, y si digo esto, y si digo el otro. Y pienso. Y hago un plan y vuelvo a hacer otro plan. Un pariente mío decía así, a ver, entonces tú vas a llegar al banco y cuando tú le digas esto al señor del banco, el señor del banco te va a contestar esto y cuando él te conteste esto, tú le vas a decir el otro y cuando él te diga el otro, tú le vas a decir así. Y todo un plan de lo más elaborado. Y eso es pensar en tu estrategia.
Jacob tenía miedo y Jacob pensó, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para enfrentar a mi hermano Esaú? Pero luego hay una inflexión en este pasaje, porque mire lo que dice en el versículo 9. Entonces Jacob oró. Oiga, hay un cambio entre pensar y orar. Reconozco, confieso mi pecado delante de ustedes. A veces me quedo en el pensar. Me quedo en el dar las vueltas. Me quedo en el saber cómo hacer. Pero aquí hay un cambio. Primero piensa, ¿cómo hago? Voy a hacer este plan. Pero luego levanta sus ojos y ora. Y me encanta lo que la Biblia dice. Ora al Dios de su padre y de su abuelo. Tengo 7 nietos y me encantaría que ellos puedan, cuando tengan problemas, levantar su mirada y orar al Dios de sus padres y de sus abuelos. Que esa fe que se ha sembrado permanezca en su corazón. Y entonces él ora y mire cómo ora. Oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac. Oh Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste, te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía nada más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Se fue él sin nada. Diría mi mamá, una mano adelante y una mano atrás. Nada, se fue solo con un bastón. Y ahora regresa y dice, Dios, me has bendecido tanto que ahora todo lo que tengo ocupa 2 campamentos. Mire lo que dice, ocupa 2 campamentos. Entonces él está reconociendo que cuando sale de la casa de su padre, aunque había sido bendecido por Isaac, no tenía nada realmente. Que quien le ha dado lo que ahora llena 2 campamentos, y hace inclusive una lista. En el verso 11 dice, sí, oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga a atacarme, a mí también, a mis esposas y a mis hijas. Y ¿sabes con cuánto Dios nos ha bendecido? Con mucho, la verdad. Y a veces nosotros sabemos que Dios nos ha bendecido con mucho, pero tenemos un pero. Dios me has bendecido, pero esta situación con mi hermano, con mi padre, pero esta situación con mi salud, pero esta situación con mi trabajo, pero esta situación con mis finanzas. He sido bendecido, pero hay un pero. Hay un pero en la oración de Jacob. He sido bendecido, pero tengo un problema. Un problema no resuelto 21 años atrás. Amados, a veces esos problemas no resueltos no nos permiten disfrutar de la bendición de Dios del día de hoy. Ese problema no resuelto puede ser un pecado en tu corazón que no has podido dejar. Ese problema no resuelto puede ser un pecado que lo sigues practicando a pesar de, y con el que luchas y caes y vuelves a levantarte, pero que sigue y sigues luchando. Puede ser un dolor del cual no has podido desprenderte. Puede ser un resentimiento el que llevas en tu corazón porque hace 20 años atrás te hicieron algo. 20, 10 o 5, no sé. Pero hay un pero que no te deja disfrutar, recibir, aceptar la bendición completa de Dios. Señor, me has bendecido, pero. Y Dios te dice el día de hoy, y esta palabra es para ti y para ti que me miras por él. Dios te dice, resuelve ese pero. Vamos a ver de qué se trata aquí, pero Dios te dice, no sigas caminando con esa cosa oculta. Si es que se trata de un pecado, sácalo a la luz. Si se trata de una herida, perdona, restaura, cambia, transforma. Pero no sigas caminando porque no puedes obtener la bendición completa si no resuelves tu pero. El pero que cargas contigo. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Estoy leyendo el verso 11. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí, también a mis esposas y a mis hijos. Cuánta ansiedad, cuánto miedo. Estaba leyendo el otro día
o escuchando a un psicólogo o un psiquiatra que decía que el miedo y la ansiedad prácticamente son sinónimos, porque nos da ansiedad porque tememos al futuro o porque tenemos un pasado no resuelto. Y él dice, tengo miedo de que venga a atacarme a mí, a mis esposas y a mis hijos, pero tú me prometiste, ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Esa promesa se la dio a Jacob. ¿A quién le dio esa promesa? Esa promesa se la dio a Abraham, pero él estaba asumiendo la promesa de su padre, de su abuelo. Mis queridos padres, somos nosotros el piso. O mejor dicho, debemos ser que nuestro techo sea el piso en el que nuestros hijos comiencen. No tienen que comenzar de abajo. Que tu techo sea su piso, que ellos arranquen desde aquí, no desde acá. Y él arranca desde la promesa de Abraham. Tú me dijiste que me ibas a bendecir a todas mis generaciones y me ibas a dar un montón de cosas. Y sigue hablando. Y dice, tanto tenía Jacob que sigue hablando y dice, así que Jacob pasó la noche en aquel lugar, luego escogió de sus pertenencias los siguientes regalos para entregar a su hermano Esaú. Mire bien, ya le había mandado regalos, ¿se acuerda que ya le había mandado? ¿Sí? Ahora vuelve a escoger. Y mire lo que escoge, solo por un listado para saber qué nomás tenía. Escoge y dice, 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 burras y 10 burros. Y separó esos animales en manadas y asignó cada manada a un siervo distinto. Y dijo, vayan de mí y lleven esos animales. Mire cuánto tenía este que salió de su casa con un solo bastón en la mano. ¿Cuánto le había bendecido Dios a Jacob? Un montón, pero tenía ese pero. Y cuando manda eso, y él les manda, además dijo, ok, yo voy a dividir a mi campamento, y separa a sus mujeres y pone una por un lado y otra por el otro lado. Y dice la Biblia que por fin Jacob se queda solo. Y llega la noche. Y empieza a luchar con alguien que él no sabe quién es. Empieza a luchar con un hombre, recuerden, es de noche y está oscuro. ¿Cuántas veces luchamos sin saber contra qué luchamos realmente? A veces creo que pensamos que estamos luchando con el diablo en lugar de saber que nuestra batalla está siendo con Dios. Este fue el caso aquí, ¿no? Él estaba peleando con Dios y él pensó que estaba peleando con el diablo. Al fin pasa toda la noche luchando. Es una batalla tremenda. Y llega la mañana y esta persona, este ángel que él piensa que es un ángel, le dice, déjame ir, amaneció ya, déjame ir. Y él le contesta, no te vayas hasta que me bendigas. Pero espérese un ratito. 10 versículos atrás hemos leído toda la bendición que él tenía. ¿Cómo es que le está diciendo, no te dejaré hasta que me bendigas? ¿No estaba ya bendecido? Claro que sí, tenía mucho. Pero había un pero. Había un pero. Y le dice, no te vayas hasta que me bendigas. Y el hombre le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Sabes por qué él recibió esa bendición? ¿De dónde recibió esa bendición? Él recibió esa bendición disfrazado de alguien que él no era. Y muchas veces empezamos nuestro caminar de fe recibiendo las cosas disfrazado de alguien que no somos, puestos máscaras, tapando lo que realmente somos y no nos desnudamos, no abrimos todo nuestro corazón y le decimos delante de Dios, mira, este soy yo. Aquí él contesta, soy Jacob. Dicen que Jacob significa suplantador, dice que significa talón, engañador. Pero al fin, en ese momento, él dice lo que realmente él es. ¿Quién es él? Se desnuda delante de Dios. Y quiero decirte que mientras no te desnudes delante de Dios, mientras no le saques al Señor y no abras todo lo que está dentro de tu corazón, tus pecados más ocultos, aquellos que nadie conoce, tus pensamientos más ocultos, no podrás tener la bendición sin ese pero que te acompaña. Y el hombre lo bendice y le toca en la cadera y queda cojo. Jacob queda cojo, dice la Biblia que se levanta, va cojo, le dejó vulnerable. ¿Sabes por qué? Porque ya no podía depender de su propia fuerza. Tal como cantamos, como dice la Biblia, mi poder no sirve de nada, porque es en mi debilidad que la fuerza de Dios se sostiene. Cuando soy débil,
es que realmente soy fuerte porque no estoy descansando en mi propia fortaleza, sino en mi fe, que realmente es la que nos lleva. Y se va cojo, y sale cojo, pero libre. Ya no tiene ese pero. Y si seguimos leyendo, Esaú llega, Esaú tenía que llegar. Y mire lo que pasa. Génesis, capítulo 33, dice así, dice: voy a ir. Entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú. ¿Sabes? Yo estuve pensando con quién peleó Jacob. Él pensaba que peleaba con un ángel, pero realmente peleó con Dios mismo. Porque él pone a ese lugar donde estaba, él pone el nombre de ese lugar, es llamado Peniel. Y dice: he visto el rostro de Dios y no me di cuenta, he visto el rostro de Dios y sobreviví. Y Peniel significa eso, exactamente eso es lo que significa, el rostro de Dios. ¿Sabes? Lee la Biblia, no hace daño, te alimenta. A mí me encanta leerla. Porque he visto a Dios cara a cara y sin embargo conservo la vida. Y el sol salía cuando Jacob dejó Peniel y fue cojeando debido a su cadera dislocada. ¿Qué necesitaba Jacob? Paz con su pasado. Eso es lo que él necesitaba. Para poder emprender esa nueva vida, ese camino de fe, lo que él necesitaba es paz con su pasado. Pero al fin, como les dije, llegó Esaú. Génesis 33. Entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres. Él pensaba que era 400 un ejército, pero realmente eran 400 hombres. No necesariamente era un ejército. Pero la conciencia de Jacob decía: me van a matar. ¿Sabes que el 93% de las cosas que tememos no suceden nunca? Estadísticamente hablando. Me paso la vela, noches la vela. Las noches en vela, perdón. Pensando, y el 93% de las cosas que pensamos y que tememos nunca suceden, según la estadística. Él pensaba: me va a matar, Esaú me va a matar. Esaú se acerca con sus 400 hombres, por eso repartió a los niños entre Lea y Raquel y sus 2 esposas esclavas. Colocó al frente a las 2 esposas esclavas, primerito a las esclavas, con sus respectivos hijos, después a Lea, la feita, y después a Raquel y a José. Benjamín todavía no había nacido. Tenía 11 hijos en ese momento. Pero todavía tenía miedo. Entonces Jacob se adelanta a todos ellos. Cuando se aproximó, su hermano se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él. Entonces Esaú, mire cómo reacciona Esaú. Esaú corre donde su hermano y le abraza. Le pone los brazos alrededor de su cuello y lo besó. Y ambos lloraron. ¿Usted cree que el plan, el pensamiento de Jacob es lo que cambió el corazón de Esaú? De ninguna manera. Es la oración de Jacob lo que cambió el pensamiento de Esaú. Porque dice la Biblia que aquellos que están en paz con Dios, aún los enemigos hace que estén en paz contigo. Así dice la Biblia, que los hombres que le agradan a Dios, aún tus enemigos estarán en paz contigo. Y le abraza y los dos lloran. Y entonces Esaú pregunta: ¿y quién es esta gente? Y Jacob empieza a presentarles y les dice: aquí te mando. Mira, estas son mis hijos, y etcétera, etcétera. Y va presentando a toda su familia. Le va presentando a Esaú. Usted lo puede leer. Después Esaú miró a las mujeres y a los niños y preguntó: ¿quiénes son esas personas que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado, contestó Jacob. Entonces después Esaú pregunta: ¿y qué son todos estos rebaños, ovejas y manadas que encontré? Mire, él no le estaba prestando atención a lo que había encontrado. Él no estaba cambiando su pensamiento por los regalos que Jacob le había dado. No estaba en eso. Y entonces le dice Jacob: son un regalo, mi señor, para asegurar tu amistad, contestó Jacob. Podía haber dicho: es el plan que elaboré para que tú no me mates. Pero le dice: es un regalo para ti, mi hermano querido. Se da cuenta en ese momento que nada de eso es necesario. Porque lo que libró a Jacob no fue su plan, fue la obra de Dios. Y le contesta Esaú, verso 9. Le dice: hermano mío, yo tengo más que suficiente, dijo Esaú. Guarda para ti lo que tienes.
No necesito. El Dios que te bendijo a ti me bendijo a mí. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a nuestro abuelo Abraham que iba a bendecir a los de su simiente. No importa si eres Jacob o Esaú, seremos bendecidos por la fe de nuestro abuelo. Mire cómo le dice. No, insistió Jacob. Si he logrado tu favor, te ruego que aceptes este regalo de mi parte. Y qué alivio es ver tu amigable sonrisa. Es como ver el rostro de Dios. Qué alivio cuando suelto la carga de mi pasado. Qué alivio. ¿Sabe? Me parece estar escuchando a David cuando dice, qué alivio es saber que tú me has perdonado mi pecado. Qué alivio es cuando puedo hacer las paces con mi pasado. Qué alivio es cuando ya no tengo nada. Mi sequedad se transforma en verdor. Qué alivio cuando he sido perdonado por Dios. Tú que cargas cosas por dentro, las entregas al Señor y lo que vas a sentir es un gran alivio. ¡Qué alivio! Es como ver el rostro de Dios mismo. Así se siente cuando tienes ese encuentro, cara a cara, sin nada que te estorbe, entre Dios y tú. ¡Qué alivio! Empezar de nuevo, un nuevo comienzo, con tu bendición y sin el pero que me tenía atrapado. Y esto es lo que Dios me dijo esta mañana. Mi pueblo ha sido bendecido de 1000 maneras. Hace un tiempo atrás hablé con un muchacho. Era muchacho en ese entonces, luego se hizo un hombre. Me dijo, yo vine de Guayaquil, trabajo con nosotros en esta iglesia y todo lo que tenía por posesión era un celular viejo. Hoy me dijo, tengo esposa y 2 hijos, tengo una casa. Y yo le dije, no tires todo por la borda. ¿Y sabe qué? Lo tiró por irse con otra mujer. Y yo pienso, ¿cómo reconocer lo que Dios nos ha dado? Todo lo que Dios nos ha dado. Quizás Jacob reconocía todo lo que Dios le ha dado, pero tenía ese pero. Y cuando le dice, bendíceme, es porque necesitaba hacer paces con su pasado, en lo que quiera que sea. O tal vez porque vislumbraba que hay una bendición mayor que todavía la podía recibir. Y hoy te digo, es tiempo de nuevo comienzo. Es tiempo de escuchar la voz, es tiempo de caminar por fe, es tiempo de hacer paces con el pasado. Es tiempo de soltar ese pecado que todavía te tiene atrapado. Es tiempo de dejar aquello que te aparta de Dios. Dice la palabra del Señor y con esto termino. Dice, el que está en Cristo, dice 2 Corintios 5:17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Ese fue el llamado de Dios a Abraham. Comienza una nueva vida conmigo, una vida de fe. Ese es el llamado de Dios para tu vida el día de hoy. Sí, has recibido mucho de Él, pero siempre puedes comenzar de nuevo una nueva vida de fe. Pero hay que soltar aquello que te está atando. Ponte de pie, por favor. Permíteme orar. Porque yo siento en mi corazón, y lo puedo decir como una mezcla de alivio y carga. Tanta bendición, tantas cosas que están siendo retenidas por un pero. En este caso, el pero de Jacob era una situación no resuelta con su hermano. Y si tú puedes cerrar tus ojos, dime, ¿cuál es tu pero? ¿Algo que no has resuelto? ¿Una persona que no has perdonado?